Vamos a presentar en este video una crítica a un libro que publica Mayra Santos Febres en el 2014, cuando se cumple el centenario de el nacimiento de Julia de Burgos, la biografía de Julia de Burgos, la maravillosa vida de Julia de Burgos. Yo misma fui mi ruta. Ya habíamos hecho otro video hablando sobre un video que presenta Mayra Santos Febres, donde hace mención de este texto y de una novela que acaba de publicar ahora en el 2025, una novela que parte precisamente de la biografía de Julia. Esta vez es una ficción, en este caso un texto, como dije, de hace casi 10 años. Y aprovechándonos de que acaba de publicar la misma autora, Mayra Santos Febres, una novela partiendo precisamente de los acontecimientos que ella indagó sobre la vida de Julia, la biografía. ¿Y cuál es nuestra crítica? Es una crítica demoledora. Es decir, ese texto que se vende por $25 en las librerías no sirve para nada. Es basura, es un estudio que no tiene ninguna importancia. Realmente lo que hace Mayra Santos Febres es que toma 4 o 5 textos que los tiene ahí a disposición de ella y nada más. Cualquier estudioso de Julia de Burgos se va a dar cuenta de que es tontería. Y además de eso, no es que sea tontería, no es que no aporte nada, es que lo que dice es mentira. Lo que dice son disparates. Apenas hay una o dos cuestiones que uno puede darle validez como que son correctas. Todo lo demás son errores crasos de una persona. Mírese usted, y vamos rapidito al texto, pero mírese usted, es un texto que fue encomendado por el municipio de Carolina, pagado por el municipio de Carolina. Le pagaron a ella, le pagaron a los editores, que no debió haber habido ningún editor, porque es que no sirve, el texto no sirve para nada. Pero bueno, se publicó y se está vendiendo mediante la encomienda de un municipio de Puerto Rico, me imagino que pagado con fondos públicos. Ya ven la portada del libro, Yo misma fui mi ruta, la maravillosa vida de Julia de Burgos, ¿sí? Vamos a ir rapidito. Y ya en las primeras páginas es un texto del alcalde de Carolina, donde dice que esta es una biografía seria y bien documentada. Una biografía seria y bien documentada. Pero un poco después, unas páginas después, también una especie de prólogo, la misma autora nos dice: este es un libro escrito sin pretensiones académicas. Si es sin pretensiones académicas, entonces no es seria y bien documentada. Dígame usted, o yo entiendo mal. Serio y documentado sería con pretensiones académicas. O sea que si usted dice algo, usted lo prueba. Hay unos textos, hay unas investigaciones que nos dicen de dónde sale lo que usted está diciendo. O sea, la ciencia, y esto es una ciencia de la literatura, una teoría de la literatura, una crítica literaria, es una construcción operatoria, racional y categorial, constitutiva de una interpretación causal, objetiva y sistemática. No puede haber una sin la otra. Usted no puede hablar sin haber ido primero al laboratorio, a donde usted no fue. Usted agarró 4 cositas que se han publicado sobre Julia y ya. Pero vamos rapidito, para no hacerles perder el tiempo. ¿Ya? Otra vez el prólogo de el alcalde, donde nos dice que Julia, cuando va a Nueva York, dice él, es de repente exiliada a un ambiente inhóspito, frío, duro, mordaz, hostil. Eso nos dice este alcalde sobre Nueva York, donde viven millones de personas, que dio cabida a millones de seres humanos. Cuando en los años 40 estaba todo el mundo corriendo, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, ese lugar, Nueva York, él le llama un ambiente inhóspito, frío, duro, mordaz, hostil, como si uno no pueda vivir en Nueva York. ¿Qué es esto?
¿Cuántos de nosotros hemos estado en Nueva York? Incluso Bad Bunny acaba de volver a poner en nuestros oídos esa gran canción de Un verano en Nueva York. Y los que hemos estado un verano en Nueva York sabemos lo caliente que es en verano. Estamos hablando de 110, 120 grados. Peor que África. Sí, que es frío. Frío cuando tiene que ser frío. Caliente y muy caliente cuando tiene que ser caliente. Es que empiezan con estas estupideces. Y todo el libro es esto. Una sarta de mentiras, de falsedades, de incongruencias, de disparates. Uno tras otro. Vamos a reírnos un poco. Ya quisiera poner yo a esta gente que se ríen a cada rato. Esa gente que hablan de reggaetón y están cada 2 segundos muriéndose de la risa. Me gustaría. Pero vamos a tratar de ser serios. Porque si esta gente son... No quiero hablar... No quiero decir payasos. ¿Verdad? Pero esto es para reírse. Esto es para morirse de la risa. Y van a verlo. Bueno, seguimos. Bueno. A decirles por qué cuando él dice que ella fue exiliada, Julia de Burgos. Y en las cartas a Consuelo, página 152, leemos: cuando pienso que llegué hasta abandonarlos a ustedes en la mayor de las desgracias por seguirlo al destierro, el corazón me quiere estallar. Hablando de Juan Isidro Jiménez Grullón, que van a Nueva York y después van a Cuba. Y después él le compra un pasaje a ella para que se vaya por Nueva York sola. Pues ella hizo lo que quiso. Nadie la votó. Juan Isidro Jiménez Grullón lo había votado de la República Dominicana, Trujillo. Pero ella no. Ella fue porque quiso y por eso ahora se está lamentando. Después que él la vota a ella. Ella se quiere casar con él. Él no quiere. Y entonces va a Nueva York y ahí se casa con, ya usted sabe, con Armando Marín y trabaja, etc. Y luego sigue con los problemas. Seguimos. Página 18. Nos dice Mayra Santofebres: el mundo se rendía ante su encanto, pues, como dijera Pablo Neruda, Julia estaba destinada a convertirse en la poeta de América. Mire, Chiqui Vicioso entrevista tanto a Juan Bosch como a Juan Isidro sobre este hecho de Neruda. Y ella dice que Juan Bosch dice que lo que dice Neruda es que Julia estaba llamada a ser una gran poeta de América. Entonces, las críticas de estas personas, yo soy escritor, y cuando jovencito salía corriendo donde esta gentuza que ya había escrito y ya tenía un nombre, a ver qué me decían sobre mi obra. Eso está bien si usted tiene 20, 22 años, pero ya cuando usted es grande ya usted deja eso. Usted mata al padre. Es la única manera de echar para adelante, matando al padre. Por tanto, Julia nunca parece que pudo sacarse ese vicio de encima. Cada vez que veía a alguien salía cogiendo con los poemas a ver qué le decían. Bueno, no figura de autoridad y ya. Pero es cierto, es correcto, está bien, esto es ciencia, esto es un dato que uno puede decir que es objetivo. No. Casi siempre los hombres tratan a las mujeres y en ese tiempo más todavía. Neruda era igual que Luis Lloren Torres. Se pasaba de mujer en mujer. No salía de una cama con una para meterse con otra. Por tanto, había que hacerla sentir bien. Y esa era una manera. No se quita que tenía buenos poemas ya en ese momento, Julia. Pero darle la importancia tan grande de lo que dice Neruda o dejó de decir. ¿Qué? Seguimos. Rapidito. Nos dice Mayra Santofebres. De complexión débil y algo flacucha, la niña crecería a orillas del río Grande de Loíza. A orillas. Y aquí les presento a Nestalí García Martínez en una genealogía de Julia de Burgos, que la voy a dejar por ahí para que ustedes puedan leerla, en donde él dice: la madre de Julia lavaba y se bañaba en la Quebrada de Limones a menos de 200 metros de su vivienda, pero que Río Grande de Loíza estaba a 6 kilómetros de distancia de la casa de Julia. Y aquí van a ver un mapa donde aparece precisamente esas 6 kilómetros, ¿no? 6.000 metros. Es decir, para que ustedes tengan una idea, y ahí ven el mapa, 15 vueltas a una pista de correr. Imagínese usted caminar eso por piedra, por árboles, por una maleza ahí tremenda en esos tiempos. Julia no nació
a orilla del Río Grande de Loíza, sino a uno de sus tributarios, a la quebrada Limones y al charco Pozo Hondo. Por eso usted no entiende ese momento de la vida de Julia que toma como referencia para su poema más emblemático, pues no entiende el principio del poema cuando dice Río Grande de Loíza, alárgate en mi espíritu y deja que mi alma se pierda en tus riachuelos. Es decir, como yo expongo en mi tesis, hablando sobre este poema, esa voz lírica está convertida en vapor de agua, aire en la atmósfera, y está diciendo que quiere volver como lluvia, caer como lluvia, y caer no en el río, caer en los tributarios del río, los riachuelos, y no en el surco, en el sendero, porque quiere llegar otra vez ¿a dónde? A la fuente primera. Quiere volver de donde salió. Pueden leer mi tesis donde aparece una interpretación cabal de Río Grande de Loíza, 40-50 páginas. Seguimos. Julia, así en el poema, página 27, así en el poema Pentacromía, Julia se apropia de la figura del hombre que goza de los privilegios que la sociedad le otorga solo por ser hombre. Bueno, no habrá leído Pentacromía, porque ¿qué es eso de que el hombre goza de los privilegios que la sociedad le otorga? Imagínese usted Pentacromía, que habla ¿de quién? De Don Quijote, Don Juan, un bandido, un acrato obrero, un gran militar. Estos son los hombres que tienen los privilegios que la sociedad le otorga. Y que terminan ¿dónde? En el cementerio, en la cárcel o en el manicomio. Usted no entiende el poema. Pentacromía se publica el 4 de diciembre del 37 en el periódico El Imparcial. Y estamos precisamente en la sangrienta guerra civil española. Por eso aparece ahí un general, ¿verdad? Todos estos 5 personajes están en contra del orden político y social de su época. Están en contra de la normativa del Estado y van a pagar las consecuencias. En el caso del Quijote, imagínese usted, un loco que se vomita, que tiene la misma jopa por un montón de meses, ¿sí? Que pasa las de Caín y paga el precio, ¿sí? Un obrero, ácrata obrero, no cualquier obrero, sino un ácrata, que no sigue una política, sin gobierno, un bandido. De esos 7 que también acabaron mal, y un Don Juan. O sea, ya tenemos, es un maestro, tiene un estudio absoluto sobre Don Juan. Desafiador del patriarcado. Don Juan no es el representante del patriarcado, Don Juan es el principal enemigo del patriarcado. Cualquiera que haya leído Don Juan, cualquiera que haya visto la ópera Don Giovanni de Mozart, sabe que Don Juan se enfrenta al patriarcado. Es el enemigo del patriarcado. Don Juan busca y enamora a las hermanas, a las hijas, a las madres, a las esposas. Y ese patriarcado lo está buscando ¿para qué? Para matarlo. O sea, no entiende el poema Pentacromía, ¿verdad? Vamos a seguir. Aquí está una foto de Julia donde dice: Julia de Burgos siempre impactó por su altura. Y en este libro está todo el tiempo hablando Mayra Santos Febres de esa Julia gigante. Acuérdense en que a Carolina se le llama la tierra de gigantes por el gigante de Carolina, ¿no? Beriel. Pero entonces se quiere hacer creer que esta Julia era una mujer de 6'2", de 6'4", de 6'5", una gigantona. Entonces yo uní todo, porque lo que hace Mayra es que dice una cosa aquí, una cosa allá, una cosa más allá sobre algo, y uno tiene que estar haciendo una magia para poder unirlo todo, porque si no, aquí nos volvemos todos locos. Pero vamos, miren lo que dice en la página 184. Cuando Jack Agüeros
Cuenta Jack Agüeros que cuando fueron a colocar a Julia en su féretro tuvieron que cortarle las piernas para poder enterrarla. Pero es que era tan alta y demasiado grande para una caja cualquiera. Lo dicen con signo positivo Mayra Santos Febres. Cuando vamos a lo que dice Jack Agüeros, en el texto original, ¿qué dice Jack Agüeros? Cuando murió Julia de Burgos, era tan alta, dicen, una leyenda que escuchó y que de su padre, ahí lo está leyendo usted, era tan alta que tuvieron que amputarle las piernas para ponerla en el ataúd estándar municipal. Esta anécdota horripilante me ha atormentado desde entonces. Y al final dice, aunque la anécdota parece inverosímil, solo puedo preguntarme sobre cómo tales historias empiezan y por qué. O sea, lo que es negativo, lo que es horripilante para Jack Agüeros, Mayra Santos Febres no le da esa importancia, lo pone como si fuera algo positivo. El que un cadáver que estuvo enterrado en Nueva York y fue desenterrado y entonces llega a Puerto Rico. Imagínense usted. Es una situación horripilante, esa es la palabra. Los cuerpos están de una manera, ¿no? Putrefactos, están en una situación donde pues se ponen rígidos y habrá que hacer algo con ellos, pero por altura. Y es que esto no tiene ninguna importancia, pero lo tengo que traer a colación para que ustedes vean cómo poco a poco crean algo que no existe. Otra vez sobre la altura. Habla de un texto en 1976 de Wilfredo Bracci. En un artículo publicado en El Mundo, recuerda que cuando su amigo Rubén los presenta, Julia le parece una mujer de una extraña belleza alta, muy alta. Cuando vamos al original del señor Bracci, no dice nada de alta, de que era alta, muy alta. No dice nada. Esto es pura mentira de Mayra Santos Febres. Seguimos. Ahí hay una foto, creo que de Puerto Rico Ilustrado, en una cena de uno de esos grupos que se inventa que está en el medio, de Vicente G. Polanco, donde Julia estuvo toda su vida, amiga del segundo en mando del Partido Popular Democrático. Imagínese usted, si yo hubiera llegado a Puerto Rico después de 1940 hubiera tenido trabajo seguro, pero se queda en Estados Unidos, no sé haciendo qué. Algo tuvo que haber hecho gigantesco en Puerto Rico para no volver a Puerto Rico, eso habría que investigarlo. Pero mire a Julia acá, y entonces aquí se me olvida quién es. Aquí está Vicente G. Polanco con su esposa, es bastante de poca altura, pero este señor es igual, ¿verdad? Julia es la más alta de las mujeres, pero aquí hay dos hombres que están en igual proporción que Julia. Aquí vemos una foto de Julia de Burgos con Juan Isidro Jiménez Grullón. Y ustedes ven que él tiene incluso las piernas dobladas. Acuérdense que las mujeres siempre usaban en ese tiempo zapatos altos, de manera que ahí la vemos. Básicamente iguales. Él incluso la lleva por delante. Aquí tenemos una famosa foto que es la que utilizan todo el tiempo para decir que Julia usaba pantalones. Y esos son pantalones de montar, los famosos, se me olvida, son John Purse. John Purse creo que se llaman esos pantalones, que después los utilizan los nazis y los utilizan muchos soldados. Incluso hoy se utiliza mucho esa clase de pantalones, que son, ¿verdad?, muy anchos en la parte de los muslos. No solamente ella, usted está viendo que también, aquí está Luis Lloren Torres, y entonces hay otra muchacha que también los tiene puestos. Entonces, sobre la altura, entonces le tiré una línea, la van a ver aquí, una línea para ponerlas todas a la misma altura, y ustedes ven que esta señora que está acá le lleva 3, 4, 5 pulgadas a Julia de Burgos. O sea, ¿dónde está la gigante? Esto no tiene ningún sentido. Miren ahí esta señora. Si esta señora, yo espero que no se haya muerto, pero si se murió, y bueno, le habrán cortado del ombligo para abajo, porque esa mujer entonces no iba a caber en ningún ataúd. O sea, esto no tiene ningún sentido. Aquí tenemos una foto de Julia con su segundo esposo, Armando Marín. También mire lo alta que es, igual que el esposo. Igual que el esposo. ¿Cuánto medía Armando Marín? Aparece en un texto del FBI donde
investigan a ambos, tanto a Julia de Burgos como a Armando Marín. Y él dice ahí que mide 5, 8 y medio. Sí, es alta para la medida de las mujeres en Puerto Rico, pero no es ninguna gigante. ¿Y ella está usando qué? Ella está usando zapatos altos. Incluso el mismo texto del FBI, son unas 90 páginas que Mayra Santos Febres no habla absolutamente nada sobre ese texto, esa investigación del FBI tan importante para los estudiosos de Julia de Burgos. Ella no le da ninguna importancia, creo que ni lo menciona. Aquí aparece una descripción de de Julia de Burgos, que es tomada de los Jekyll cuando ella trata de conseguir trabajo y lo consigue en la Universal Camera Corporation, y donde ella escribe de su puño y letra que su altura es de 5 pies 6 pulgadas. Si yo le voy a dar trabajo a usted y usted me trae ese papelito y lo llena, yo lo estoy viendo de frente. Yo sé si usted está mintiendo o no. 5, 6 es lo que dice Julia que mide. ¿Sí? Y seguimos, aquí mismo de nuevo, página 47. Julia descubre en el pueblo de Río Piedras el centro espiritista que comienza a visitar junto a Consuelo y termina por afiliarse y afirmarse en creencias de otras formas de vida que conviven con nosotros. Pero mire, Julia siempre dijo que no cree en nada de eso. Incluso le aterra todo eso que tiene que ver con espiritismo. Y lo dicen las cartas. Mire, la carta de abril del 40. Hablando, ella, el único trabajo que consigue en Nueva York es en el censo y tiene que ir a donde negros. Y habla de esos negros, que son casi salvajes, ahí lo dice. Viven en sus ritos salvajes, haciendo brujerías y quemando incienso, prendiendo velas, etc. Todo esto lo he visto con mis propios ojos. ¿Qué hay? Mis amigos, mis hermanos espiritistas. No, mire cómo los trata. Y otra carta, el lunes 28 de abril del 41, donde habla de un pariente de Armando. Iba para una velada espiritista para que los espíritus le aconsejaran lo que tenía que hacer con ella. Tú sabes que yo no creo ni en Dios. Tú sabes que yo soy completamente materialista. Eso lo dice Julia. ¿Por qué? Porque lo que no dice Mayra Santos Febres es que Julia es parte del nacionalismo. Y luego entra en el comunismo, en el marxismo, que es ateo. ¿Ya? Ella en ningún momento menciona que Julia haya cambiado su ideología a marxismo, a comunismo. No lo dice, ni se da cuenta, parece. ¿Verdad? Y la crítica que hago al final de esto del espiritismo de Julia es que la misma familia de Julia, Consuelo, que es la más cercana, le pone una cruz encima a la fosa de Julia. Y la pregunta que yo me hago es, venga acá, ustedes no deben respetar la creencia de las personas. Si esa persona no cree, ¿por qué usted tiene que obligar o ir por encima de esas creencias? Si ella ya era materialista, si era atea, ¿por qué le pusieron esa cruz encima? Seguimos. Aquí habla del trabajo de Julia. Aún así, Julia, página 77. Aún así, Julia siguió estudiando y el 24 de mayo del 33 nuestra poeta se recibe el certificado de maestra normalista. El discurso de graduación de ese año lo ofreció la poeta chilena e hija adoptiva de Puerto Rico, Gabriela Mistral. ¡Wow! En esa misma ceremonia en la cual Julia se graduaba, Gabriela Mistral recibía el grado de doctor honoris causa de la Universidad de Puerto Rico. No hay casualidades en la vida. La poeta que 12 años más tarde se ganaría el Premio Nobel de Literatura graduó a nuestra Julia, que se convertiría en la leyenda del hemisferio. ¡Qué bonito! Se me paran los pelos. Esto es de lo mejor que ha escrito Mayra Santos Febres en el libro. No se puede ni discutir. Esto es increíble, esto es extraordinario. Dos grandes poetas
unidas por la poesía. Pero lo que pasó que esto es un disparate de los más grandes, quizás el más grande. Mayo 24 del 33, sí, se anuncia. Hoy celebra su graduación en la Universidad de Puerto Rico. El discurso del día está encomendado en el insignia Gabriela Mistral, sí. Pero ella no va. Ella tiene COVID. En 1933 ya está botando moco por nariz y boca. Yo creo que por los oídos también. Si esa mujer le hubiera dado un diploma a Julia ese día, Julia se moría en ese momento. Tenía una enfermedad tremenda. Estuvo una semana en cama. Ella no fue. Gabriela Mistral no fue. Aquí tenemos otra vez, un día después, el artículo donde dice: por no poder concurrir al acto, la ilustre escritora chilena Gabriela Mistral, catedrática, bla, 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 el discurso de graduación fue leído por Margot Arce. ¿Sí? No fue. Esas 2 páginas que usted pone tan grandilocuentes, el espíritu y la poesía une a estas 2 mujeres extraordinarias. Eso no pasó nunca. Esa mujer no pasó por ahí, no estaba ahí. Miren. ¿Y qué es eso de los honoris causa? Le dieron honoris causa a los doctores. Déjame ver si puedo ver aquí. Los doctores Padín y Ashford le dieron honoris causa. Pero a ella no aparece por ningún lado que a Gabriela Mistral de la Universidad de Puerto Rico le haya dado el doctor honoris causa. En ningún sitio aparece eso. Incluso llamé a la UPR, no me supieron decir. Todavía una semana después aparece en el periódico, aún se halla recluida en cama, atacada de leve dolencia, esta distinguida escritora. Bla, bla, bla. No aparece por ningún lado. Peor aún, todavía me falta. Peor aún. Los que se gradúan este año de diversos cursos. Aquí aparece la lista de los estudiantes que se graduaron. Otros diplomas. Lea conmigo. A continuación, la Universidad de Puerto Rico, los diplomas enumerados a continuación. Pero los estudiantes que lo recibirán no tomarán parte de los ejercicios de graduación. Y mire quién está ahí. Julia Constanza Burgos de Río Piedras. No estaba ni Gabriela Mistral ni Julia de Burgos en esos ejercicios de graduación. Esas 2 páginas tan elocuentes, tan vibrantes, son pura mentira. Y la pregunta que yo te hago, Mayra Santos Febres, es: ¿cómo un estudiante tuyo de investigación va a aprender algo de ti? Todos estos periódicos están ahí indizados. Usted le da un botón a la computadora y aparece todo eso. Usted pone el nombre de Julia en el buscador del periódico El Mundo desde 1900, qué sé yo qué, hasta 1900, y aparece todas las veces en que aparece Julia de Burgos, Julia Burgos de Rodríguez, Julita, y todas las personas de las que yo estoy hablando. Pero toma tiempo. Si usted se pone vaga, y a usted le estuvieron pagando, a mí nadie me paga, yo estoy bregando con zapatos en una esquina. Yo no sé mucho de literatura. Y este no es el momento para hablar de mi obra literaria. Pero a mí me pagan 0 centavos por esto que estoy haciendo ahora. Es un bochorno. Y es un descaro. Y es una falta de respeto a la memoria de Julia de Burgos, ese libro. Pero nadie dice nada. Por eso dejo este video para el que quiera aprender un poco, ¿sí? Y no cometer los mismos errores. Seguimos. Habla aquí de Clemente Pereda, que hizo un protesta en reclamo socialista, pero pongo esto aquí en la página 86 porque dice Mayra Santos Febres, contra el reclamo socialista que exigía la estadidad para Puerto Rico. Dice de Clemente Pereda y luego añade que representaba la anulación de todos los trazos de identidad que nos marcan como pueblo. ¿Quién dice eso? ¿Eso lo dice Clemente Pereda o eso lo dices tú, Mayra?
Porque si tú estás diciendo eso directamente, ya estamos en política, ya estamos en ideología, ya estamos en que se están utilizando los dineros de Puerto Rico para propaganda política. Digo, seguimos. Página 88. Julia trabaja en una estación de leche en Comerío, el único trabajo que encontró desde que se graduó de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, yo encontré un trabajo aquí. Ella misma pone esto otra vez del FBI, que usted ni menciona. Mayra Santos Febres no sabe nada del expediente de Julia del FBI, que está por todos lados regalado. Yo se lo pongo ahí para que también lo vean. Mire, en 1934 al 36, Julia escribe que trabajó como nursery, en la Nursery School Teacher Salinas Department de Santa Isabel, Puerto Rico. $80 al mes se ganaba. ¿Sí? Y en el periódico El Mundo, el 11 de diciembre del 34, aparece, ¿sí? Aparece a Julia ahí mismo. O sea, que no es que se lo esté inventando. No es que se lo esté inventando, es que Julia está diciendo la verdad. Mire, funciona con notable éxito la escuela materna del pueblo de Salinas. En otros sitios estaban la directora auxiliar, señora Julia Burgos de Rodríguez, y la enfermera Agustina Torres, con santa calma y paciencia maternal, bla, bla, bla. Dice la verdad. Trabajó 2 años ahí. Usted tiene que multiplicar eso por 18, 19. Para que le dé más o menos cuánto eran $80 al mes en el 2025. Algo se ganaba. Página 91. Así, en Comerío trabajó Julita con sus flaquísimos 19 años a cuestas. Y trata de darle un énfasis a la flaquencia. A los 19 años yo pesaba 130 libras. A mí me llamaban, o me ponían hasta un nombre malo que no quiero poner aquí porque después ustedes vienen y me lo gritan por ahí por la calle. No. Pero me tenían un mal nombre por tan flaco que era. A los 19 años todo el mundo es flaco, mija. Después de los 35 empieza a salirte panza. A los 40 te chavaste. Tienes que estar haciendo ejercicio toda tu vida después de los 40 para mantenerte más o menos flaco o flaca. ¿Qué es eso? Ser flaco. Todo el mundo es flaco a esa edad, hombre. Eso no tiene ningún sentido. Y aquí mismo dice, desde el año de su graduación. Bueno, no, esto hay que leerlo completo. Julia entonces tomó una decisión que la encendería de amor patrio por el resto de su vida. La llenó de una fuerza inusitada. La chica de Río Grande de Loíza se prendió en fuego. Desde el año de su graduación, en 1933, Julia de Burgos ingresa como militante al Partido Nacionalista de Don Pedro Albizu. Primero, mija, tienes que ponerle Albizu Campos. ¿Sí? Lo primero. Lo segundo, después del 32, y eso lo dicen todos los estudiosos, el Partido Nacionalista ya no era partido. Pedía el retraimiento electoral. En el 32 fue la última elección del Partido Nacionalista. Tuvo 10.000 votos como partido, 10.000 votos para senador Albizu Campos, que no gana, y 5.000 para el partido. Y todos los demás, 100 y pico. El Partido Liberal, 100 y pico de mil. El partido, la coalición del Partido Republicano y el Partido Socialista, 200 y pico de mil. O sea, no era partido, era un grupo de gente. En el 33 no iba a elección. Y entonces, miren esto, Mayra Santos Febres te está diciendo a ti lo que ella piensa y lo que ella siente sobre el Partido Nacionalista. Y esto es ideológico. Y esto es propaganda. El que no lo quiera entender, y yo no estoy hablando aquí de ideología, pero el que sepa lo que yo estoy diciendo, bueno, lo entiende. Pues si ella se prende en fuego, pues los demás están en hielo. No sirven para nada. El que no cree en el independentismo para Puerto Rico no sirve para nada. Es como decía Lloren Torres, que eran perros. Que lamían la cadena. Una falta de respeto a las personas que no creen como usted. Así empiezan y mañana pues tiran tiros. Seguimos. En ese momento, página 93. En ese momento Julia comenzó a cuajar un poema. Lo tituló Oración. No, Oración se publica
en enero 30 de 1937 en la acción. Se han pasado 4 años. En ese momento en que Clemente Perea está haciendo el ayuno ese, no fue ahí. ¿O cómo usted lo sabe? Lo viene a publicar cuando 4 años después. Y además es una crítica. Como yo digo en mi tesis, eso es una crítica al Albizu Campos. No es una alabanza. ¿Eh? Dice ahí que la llamaban la novia del nacionalismo. Yo no he encontrado un solo texto donde me pruebe a mí que alguien llamaba a Julia Burgos de Rodríguez en ese tiempo, que estaba casada con Rubén Rodríguez Beauchamp, que era un integrante del Partido Nacionalista importante. La novia del nacionalismo, en ningún sitio aparece eso. Ahí está la acción, oración y la fecha en que se publica. ¿Sí? Vamos a leer bien. Vamos a tomarnos tiempo aquí. Enero 30 del 37. ¿Qué es eso de decirle al maestro? Según los nacionalistas le llaman maestro al Albizu. Bueno, vamos a leer esto. Salve Dios a tu arma fervorosa, de la sangre de amigos invasores, del oro corruptor del universo y de negras insólitas pasiones. ¿De qué está hablando ella? Todo el mundo sabe que Albizu tuvo un hijo de otra mujer mientras estuvo casado. ¿De qué está hablando Julia? Y además cuando dice que estará con él, si él hace un... Pero si está desde que nace, ese hombre está bregando por la independencia de Puerto Rico y luchando y pagando el precio. ¿Y dónde estás tú en 1950, Julia de Burgos? El 30 de octubre del 50, cuando la insurrección nacionalista, ¿dónde tú estás? O sea, tú estás viva, pero no estás con él. O sea, seguimos. Página 97. Poco se sabe de dónde y cuándo fue que ocurrió el casamiento entre Rubén y Julia. Eso aparece en el periódico. ¿Sí? El periódico aparece, la pareja contrajo nupcias en junio 8 del 34. No, falta de investigación. No investigas. No haces nada por conocer. Agajaste 4 libros que dicen 4 tonterías sobre Julia y hiciste una biografía de Julia de apenas 200 páginas, llena de mentiras, llena de disparates. ¿Ah? Te pagaron y sigues riéndote con lo que te ganaste. Bien, para colmo, la maestra acostumbraba a montar caballo, a vestirse con pantalones. Otra vez lo mismo, y otra vez les presento la misma foto donde ella tiene pantalones, la otra muchacha tiene pantalones, porque son unos pantalones de montar. Entonces, quieren hacerla feminista. Te quieren vender a una mujer feminista, postmodernista, etc. Aquí cita en la página 103. Ella dice, tus padres, tus parientes, el cura, el modista, dice María Santofero que dice el texto, y el texto original dice la modista. La modista. Otra vez, echándole la culpa al hombre, pues es mejor ponerle el modista que la modista. De hecho, es el único texto. Esto es una foto de Poema en 20 surcos original. El texto original, el libro original. Y es el único que tiene al final Julia de Burgos firmado. Y luego, cuando escriben la obra poética de Julia, que la edita su hermana Consuelo, le quitan esto. Lo quitan. Seguimos. Página 106. También en ese año de 1935, Julia comienza a escribir libretos para la Escuela del Aire. 1935. Mire, en el periódico El Mundo, 4 de abril de 1938, aparece uno de los textos de Julia, Un paisaje marino. Y 22 de abril del 38 aparece otro, Llamita quiere ser mariposa. ¿Cuándo está trabajando Julia en la Escuela del Aire? En 1938, después de haber conocido a
Luis Llorén Torres en octubre de 1937. Otra vez el brincoteo de Mayra Santofebres, esa secretaria general del Frente Unido Femenino, 108, página 108, hablando de Julia, que se convierte en secretaria general del Frente Unido Femenino según elegida por acuerdo de la Convención Constituyente de la República de Puerto Rico. Eso que ella dice ahí es un disparate. Es un Frente Unido pro Convención Constituyente. Ellos están pidiendo el retraimiento electoral, el no ir a las elecciones y además una convención constituyente. Así que eso de que según elegida por acuerdo de la convención constituyente, eso es un tremendo disparate, ¿no? Mayra en este punto no sabe ni lo que está diciendo. Y ahí dice todo lo que lucha como secretaria del frente. Dice que escribe, hace solicitud de permiso, celebra mítines y la publicación del... No, ella es secretaria de un movimiento, ella hace lo que le dicta. ¿Quién? La presidenta, que no es otra que Lomar. Aquí estamos, Marta Lomar, poeta y comunista. No tiene nada que ver con el Partido Nacionalista. Seguimos con lo que dice Mayra en la página 108. En fin, Julia entró en pleno cabildo de militancia por la liberación de su amado don Pedro Albizu Campos y su padrino de bodas y amigo Juan Antonio Correger. Esa gente ni se conocían. Juan Antonio Correger dice que ella estaba en la cárcel cuando Julia aparece con unos poemas y que le pide, y que lo sorprendió muchísimo, le pide que si es padrino de bodas de su boda. Y Correger accede. Pero no es que se conocían, que eran amigos, que eran hermanos, nada de eso. Entonces, seguimos. Albizu Campos le pide. Aquí estoy aclarando una situación que Mayra Santofebres siempre está en esa misma disyuntiva alocada de pensar que los Frentes Unidos serán el Partido Nacionalista. Los Frentes Unidos los crea Vicente Heigel Polanco del Partido Liberal junto con Luis Muñoz Marín, que también piden el retraimiento electoral y que tratan de unirse muchos pequeños para ganarle a los dos grandes que están unidos, la coalición que lleva ganando muchas elecciones. El Partido Liberal no gana ni una elección en Puerto Rico. No hay quien le gane al Partido Republicano junto al Partido Socialista. Tienen demasiados votos. Recuérdese que en el 32 votan por primera vez las mujeres en Puerto Rico. Primero la mujer alfabetizada en el 32 y en el 36 todas las mujeres, las analfabetas también. El Partido Nacionalista está en contra de que la mujer vote. Eso lo sabe todo el mundo. Es un partido patriarcal. Es un partido machista absoluto. Eso lo sabe todo el mundo. Unificar el feminismo con el Partido Nacionalista es un disparate grandísimo. Los que hemos estado en esos grupos sabemos de lo que hablamos. Eso fue antes, eso es hoy. Todo lo otro son inventos de la imaginación. Entonces tenemos Marta Lomar como presidenta del Frente Unido Femenino pro Convención Constituyente. Y Julia hace lo que le dicta la presidenta. Es una secretaria. A los que escribimos, siempre estamos de alcahuetes, de aquellos que te mandan, porque como escribimos bien bonito, sabemos expresarnos, pues nos utilizan. Y yo he estado en 2 o 3 grupos, cuando joven caí también en esa misma situación, donde hacía periódicos, donde hay que escribir cosas. Alcahuetes. Esclavos de un movimiento ideológico. Y Julia era eso. En el 1936, directamente. Eso fue antes de las elecciones. Eso duró 3, 4, 5 meses y se acabó. Y voy a decir por qué. ¿Okay?
Aquí está uno de los escritos de Julia de Bullo de Joya, secretaria. Ella está siendo portavoz de un movimiento y de un grupo. Si pone ella las palabras o no, es portavoz de un grupo, es secretaria de un grupo. No como un ente individual. Hay unos autologismos, unos dialogismos y unas normas en el eje pragmático del espacio semiótico. Y ella no es autológica aquí. Ella es dialógica. Ella le da voz a un grupo. ¿Ya? Que está en contra de una normativa del Estado. Y ahí la vemos, fondos pro acusados políticos, y está Julia de Burgos también agajando un par de pesos. Pues todos los grupos agajan dinero. Eso no es de gratis, nunca lo ha sido. Seguimos. Todos esos grupitos, un grupo de Frente Unido que no es femenino, el Frente Unido femenino, otros grupos de diferentes pueblos se reúnen. Y ahí está, 416 delegados. En agosto de 1936, ¿verdad? Se reúnen todos. Ya que usted no sabe a quién toman como presidente. Vicente G. Polanco, el segundo en mando del Partido Popular después de 1940. Que incluso llega a ser gobernador de Puerto Rico cuando no está el gobernador. ¿Sí? Tiene un poder tremendo. Aquí tenemos un meeting donde aparece incluso Rubén Rodríguez Bouchan, aparece en ese meeting junto con Vicente G. Polanco. 7 de agosto. Seguimos. Celebra la Asamblea General del Frente Unido Femenino. Sí, ahí aparece que Julia es elegida secretaria, etc. El 30 de octubre, apenas una semana de las elecciones en 1936, aparece un mitin del Frente Unido en Barrio Obrero. Aparece Gil Polanco y Julia Burgos de Rodríguez en ese mismo lugar y en esa misma fecha. ¿Y qué dice ahí Vicente Gil Polanco? Se da cuenta de que ya esto de pedir retraimiento no funciona porque el Partido Liberal nunca se une a retraimiento, es decir, a no votar en las elecciones. Y entonces él pide que voten por el Partido Liberal. Después que han cogido chavos como parte de un montón de grupitos que piden el retraimiento, después que corren el Puerto Rico entero hablando de no votar, 2 o 3 días después de antes de las elecciones, pide que voten por el Partido Liberal porque se da cuenta que es un error, que como el Partido Liberal no se unió, no tienen poder. Por tanto, no hay una voz que se deje oír detrás de ese silencio. Y entonces pide que voten por el Partido Liberal. Y hay una carta que aparece, creo que en el Imparcial, 1 de enero del 36, donde un lector dice: considerándole hasta ayer hombre de principios libertarios, hoy repudiamos su política cooperando con el régimen. Usted no es quien para llamar a la nación puertorriqueña para cooperar con el adversario. El nacionalismo no contribuirá con su voto falso para beneficio del enemigo. Los Frentes Unidos, el presidente Vicente Egel, está la pelea del Partido Nacionalista, dice que no va a hacer lo que él dice. ¿Quién es él? Y de hecho, él le pide, el Partido Nacionalista pide que los Frentes Unidos dejen de existir. Que el propósito que tenían ya no lo tienen, porque ¿qué? ¿Quién la caga? La caga Vicente G. Polanco. Que lo que quería era unir a todos los pequeños contra el grande, lo que luego va a convertirse en el Partido Popular Democrático, por favor. ¿Sí? Ahí está. El Frente Unido puertorriqueño ratifica su propósito de no concurrir a las elecciones. Los otros de los Frente Unidos, entre ellos Juan Pons Suárez, presidente del Frente Unido puertorriqueño, dice esto. Y le echa la culpa ¿a quién? A Vicente. Y incluso dice que ellos se van a mantener en pie porque ellos no fueron los que cagaron la situación. Fue Vicente. Parece que como un ente autológico. No está siguiendo los parámetros de los Frentes Unidos. Junto con Julia
Burgos de Rodríguez, porque ella todavía no es Julia de Burgos, ella es en 1936 Julia Burgos de Rodríguez. Y ahí está. Se proyecta la disolución del Congreso Nacional por presos políticos. Y miren lo que dice, no habiendo quórum de 416 que había en agosto, se proyecta la disolución. Ya en noviembre, después de las elecciones. Y ya no hay ningún Frente Unido. Por lo menos ese. Pon Suárez seguirá con su grupito tratando de hacer cosas. El 24 de octubre Julia presenta el discurso de la mujer ante los de la patria en una asamblea del Frente Unido Femenino, y usted ve el brincoteo de una cosa a la otra. No se sabe lo que... es una situación absolutamente confusa. Este texto no sirve para nada. Esto no parece haber escrito por una mujer que ha publicado muchas novelas y que es una profesora de la universidad. Y ahora obviamente vuelve otra vez atrás con esto de el texto de Julia, la mujer ante los de la patria, que parecería feminista, pero no lo es. Cuando usted entra al texto, ¿qué dice? Y cito, se publica una parte del texto en el periódico La Acción. La mujer ha sido creada por Dios como símbolo de la unidad sagrada de la vida que fecundiza en la maternidad. Ella es el centro del hogar que irradia su amor, su abnegación y su ternura a todos lados. ¿Dónde está el feminismo ahí? En ningún sitio. Seguimos, página 116. Para estas fechas, Julia escribe los poemas Luz de Amor, Latigazos, Amante, Brindis 1, Brindis 2 e Iberoamérica Resuente Bolívar, que se publican en Semanario La Acción y la revista Mestel de Aguadilla. Mire, esos primeros textos, son 6, se publican en la revista Mestel de Aguadilla de febrero a mayo de 1969. Nadie sabe de esos textos. Se los da Óscar Valle Vélez a el director de la revista, Jorge Ruscalleda Bercedonis, y en otro texto Ruscalleda nos dice que Óscar Valle Vélez tuvo una relación amorosa con Julia. Óscar Valle Vélez, tenemos nombre y apellido de una persona que es amante de Julia, dicho por Óscar Valle Vélez a Jorge Ruscalleda Bercedones. ¿Y por qué le da esos textos que no los conoce nadie hasta 1969? ¿Ya? Y yo conseguí 4 artículos de Óscar Valle Vélez que habla precisamente sobre Julia. En uno le llama Julita, que la vio en Aguadilla, Chichija. Óscar Valle Vélez, uno de los amantes de Julia Burgos de Rodríguez. Julia todavía está casada en 1937 con Rodríguez Beauchamp. Seguimos. En 1937 Julia de Burgos finalmente se divorcia de Rubén Rodríguez Beauchamp. Nos dice Mayra Santofebres en la página 111, ¿no? Aquí tengo el artículo de El Imparcial. 16 de marzo del 39. ¿Y qué dice? La Corte de Distrito decretó ayer los siguientes divorcios. Julia Burgos versus Rubén Rodríguez Beauchamp. 1939. Ella estuvo casada mientras estuvo con Óscar Valle Vélez, mientras estuvo con Luis Llorén Torres, mientras estuvo con Juan Isidro Jiménez Grullón. Esos son los 3 que conocemos. O sea que cuando aparece el 5 de marzo del 38 a Julia Burgos, la primera versión de Julia de Burgos en el periódico El Imparcial, dice, ya la gente murmuran. Pues la gente está murmurando sobre todo eso. Una mujer casada que tiene estos diversos hombres y que están hablando, y que gente como Cuchicol, Isabel Cuchicol, conoce muy bien tu historia, y cuando por alguna razón hay una problemática,
esa persona que sabe mucho de ti, ¿qué va a hacer? Va a hablar de ti. ¿Dónde? Donde las mujeres del Ateneo. Por eso ella se pasa hablando de que ninguna es amiga mía. Ninguna es amiga mía, porque todas están diciendo la verdad. Sí, bueno, seguimos. Aquí, esto es increíble. Yo no sé por qué ahora va a hablar los versos dedicados a Manuel Rafael Suárez Díaz. Mire, es el primer poema que Julia publica en su vida, que conocemos. Se publica en octubre del 34 en Alma Latina. ¿Sí? Gloria a ti, a Manuel Rafael Suárez Díaz. No entiendo por qué, si ya estás llegando por acá, vuelves atrás. Ese es el meollo, es la situación confusa de este texto que no se sabe ni lo que dice ni para dónde va. Manuel Rafael Suárez Díaz, joven manifestante del Partido Nacionalista, mártir de la independencia puertorriqueña, que fuera asesinado por las fuerzas del Estado en 1932. Mire, lo que pasó ese día, el suceso de antenoche en el Capitolio Insular, un muerto y varios heridos. A ser rechazada la multitud por la policía, bajaron por la escalera izquierda los amotinados, rompiéndose el pasamanos y precipitándose uno por el vacío, resultando como consecuencia de ello uno muerto y varios heridos. Así se cae un montón de gente por ahí. ¿Por qué? Porque el Capitolio todavía se está construyendo, se está terminando, se están haciendo unos cambios, unas situaciones ahí, y eso es lo que sucede. No fue asesinado por las fuerzas del Estado. Eso lo puede decir el Partido Nacionalista y se va a entender, porque la van a usar, obviamente, como propaganda. Pero que usted, Mayra Santos Febres, lo diga, no puede ser ni siquiera un poquito objetiva. No. Vamos a estar de acuerdo con todo lo que dice el Partido Nacionalista. Página 121. Ahí habla de la crítica que hace Nilita Vientos Gastón al poemario Poema en 20 surcos. El poemario es elogiado en todos los ámbitos culturales de Puerto Rico. Nilita Vientos Gastón apuntaría que Julia de Burgos logra sumergirse completamente en el mundo que constituye el verdadero remo del poeta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, remo del poeta? ¿Por qué comete ese rol de remo del poeta? Porque está citando directamente, no a Nilita Vientos Gastón, está citando a Jack Agüeros, que cita a Nilita Vientos Gastón y comete ese error. Dice: cuando Julia de Burgos logra sumergirse completamente en el mundo que constituye el verdadero remo del poeta. ¿Usted sabe qué es eso? El libro de MLA le pide a los que están haciendo libros, a los que están haciendo tesis, que siempre que se pueda vaya a las fuentes originales. Pero esta señora, Mayra Santos Febres, profesora de la universidad, estudiosa, investigadora, incluso da clases de investigación, entiendo, no lo hace. Aquí está el original de Nilita Vientos Gastón, que se publica en abril del 39 en Puerto Rico Ilustrado. Mas cuando Julia de Burgos logra sumergirse completamente en el mundo que constituye el verdadero reino del poeta, no remo, reino. Esto es bochornoso. Hacerle perder el tiempo a medio mundo. Pagar por un texto $25 para... Y a mí lo que me da pena son los estudiantes que van a tomar este libro y van a repetir estos disparates. Me da pena. Pero ellos también deben seguir lo que dice MLA. Ir a las fuentes originales, no a textos como este. Seguimos. Y aclaro, ¿verdad?, que Poema en 20 surcos sale de imprenta el 28 de diciembre del 38. ¿Por qué? Porque Julia quiere competir en el certamen del Instituto de Literatura. ¿Sí? Compite y no gana. Así que todo esto de que es aclamado, como dice Mayra Santos Febres, el Poema en 20 surcos, el primer poemario de Julia publicado, no gana. Participa, incluso ya está Río Grande de Loíza, su gran poema, y no gana. Usted puede decir que es
los que están ahí son todos políticos, es cierto. Por eso ese texto no tiene nada que ver con el nacionalismo y sí con el comunismo. Porque Julia está barajeando todas sus cartas para ver si puede ganar y quita todo lo que tiene que ver con el nacionalismo y deja lo que tiene que ver con comunismo, con marxismo. Seguimos. Las verdes y las maduras suelen llegar juntas justamente, y en el 39 dice Mayra Santos Febres: Julia conoce a quien llegaría a ser el amor estremecedor de su vida, el médico, sociólogo y hacendado Juan Isidro Jiménez Grullón, quien llega a Puerto Rico. No. Y dice que Julia, en un gesto de gratitud, deja en sus manos un ejemplar de poema en 20 surcos. Es un disparate de los más grandes del mundo. En el poema en 20 surcos, que lo que tiene es una sola tirada, se publica una sola vez, aparece un texto, mire de quién, del doctor Juan Isidro Jiménez Grullón. ¿Cómo es posible que tú me des a mí que tú me enseñes a mí un libro y yo te dé gracias? Wow, este libro, y cuando yo lo abra aparezca un texto mío. Eso es un disparate de los más grandes del mundo. Ella le da, no el libro publicado, ella le da un manuscrito. Seguimos. Página 127. Aparece una foto de Canción de la Verdad Sencilla, el segundo poemario de Julia, y que nos dice Mayra Santos Febres en esta gran biografía sobre Julia. El primer poemario de Julia de Burgos, publicado el 8 de diciembre del 39. El poema fue premiado posteriormente por el Instituto de Literatura Puertorriqueña al año siguiente. No es el primero, es el segundo. Si acabas de hablarme del primer poemario, que es Poema en 20 surcos, ¿en qué cabeza cabe que entonces me hable del segundo poemario como si fuera el primero? Estaba borracho usted y estaba borracho el editor. Y cualquiera que lo haya leído, que no pudo ver un mejor tan fácil de ver. Esto es increíble. Además, mire esto. Una profesora de universidad. Mire, el poemario fue... No veo. El poemario fue premiado, o dices, el poemario fue premiado posteriormente por el Instituto de Literatura Puertorriqueña, o dices, el poema fue premiado por el Instituto de Literatura Puertorriqueña al año siguiente. ¿Cómo tú vas a decir, usted que ha escrito tantas novelas y las ha publicado y se ha ganado tantos premios, cómo usted va a escribir? El poemario fue premiado posteriormente por el Instituto de Literatura Puertorriqueña al año siguiente. Eso es un disparate. Eso yo como escritor yo no puedo escribir una cosa como esta. Seguimos. Página 148. El 17 de julio de 40, el Instituto de Literatura Puertorriqueña premia Canción de la Verdad Sencilla de Julia de Burgos con un primer premio de $500. Un primer premio. Eso no es cierto. Eso es un disparate. Sierra Verdecía, primer premio de literatura. El Instituto le otorga primer premio de $1,000 y diploma de honor por su libro Esta noche juega el Joker. El reglamento de los premios disponía $2,000. Y tenían diversas opciones. Se podía dar un primer premio de 1,000 y después 2 de 500 o dividirlos. En una ocasión se dieron 4 de 500, por ejemplo. Esta vez se da uno donde se dice quién es el primero, que fue Sierra Verdecía por Esta noche juega el Joker, una gran obra de teatro de Sierra Verdecía. Y entonces abajo mira lo que dice. Y 2 de 500, porque no dividieron entre segundo y tercero, y ya. Y Canción de la Verdad Sencilla recibe $500, un segundo premio. Usted multiplica eso por 18 y son, qué sé yo, $8,000 y pico de dólares. ¿Sí? Y Sierra Verdecía 1,000. O sea, en el... Mayra Santos Febres dice que Puerto Rico estaba, básicamente todo el mundo se moría de hambre en 1940, y sin embargo los premios que dan de literatura son de 18, casi $20,000 el primer premio, y de 8 a $10,000 el segundo y el tercer premio. ¿Usted sabe qué es eso? Yo me gané un primer premio por novela del Instituto de Cultura, $10,000. Que ese es el segundo premio de Julia. Como si fuera un segundo, a mí me dieron como si fuera un segundo. Imagínate usted.
¿Dónde había más chavo? ¿En el 2008 cuando recibí ese premio? ¿O en 1940? Eso no lo entiende nadie. Ahí dice que cuando la bota Juan Isidro de La Habana, pues dice que parte, página 156, parte de La Habana el 28 de julio. No. En Cartas a Consuelo, la misma Julia dice el 22 de junio. Cae lunes y dice que fue el 19, que cayó viernes, donde dice el viernes vino Juan con el dulce regalo de un pasaje para avión a las 4. Ella se va el 19 de junio del 42 de La Habana, no un 28 de julio como estás diciendo. Una cosa tan sencilla que aparece tan claro en las cartas a Consuelo. ¿Ah? Pero no. Ahora viene, otra vez sigue en el brincoteo. Ahora está trabajando para pueblos hispanos, ya en Nueva York, 1943-1944. Dice que allí Julia llegó a publicar 8 poemas, 7 ensayos, 7 reseñas de libro, 7 entrevistas y un regalo. Eso es otro disparate. Julia nunca publica reseñas de libros, nunca. La palabra reseña, según la RAE, y ahí está, ella lo que pasa es que sigue el Pagan, creo que se llama, y donde él pone reseña, y yo las tengo porque yo fui a la Biblioteca de Nueva York y los tengo en PDF. Ahí los puedo dejar para que los vean. Toda la obra de Julia publicada en pueblos hispanos. Siempre hubo uno que otro que no se puede ver, pues lo pusieron mal en la máquina, parece, y algunos que no llegan, pero todo lo que está ahí, yo estuve un día entero grabándolos en PDF. Y entonces, mire, la palabra reseña, según la RAE, narración sucinta, narración, relato, nota, crónica o artículo, en la primera sección, y la segunda es noticia y examen de una obra literaria. ¿Qué hace Mayra Santos Febres? Utiliza la segunda. Noticia y examen de una obra literaria, pero es que es la primera. Lo que escribe Julia son una narración, relato, nota, crónica o artículo. Nada que tenga que ver con libros, por favor. Disparate número 500. Ya ni sé. Seguimos. A ver si terminamos. Todavía falta lo de Llorén, que es bastante. ¿Sí? En 1944, página 163, la revista que la cogió entonces abandonó las prensas y Julia se ve obligada a despedirse del trabajo como colaboradora de qué semanario. ¿De qué tú estás hablando? En el 44, Julia está trabajando con pueblos hispanos. Y se despide, se va a enfogonar, porque dice que la tratan como una esclava, la esposa de los directores, tanto Consuelo como Correger. Y entonces ella se va y se casa con Armando Marín y se va con él a vivir a Washington DC, donde trabajan ambos. Eso de que la revista, ¿qué revista? Tú no me has hablado de ninguna revista antes de esto que estás diciendo para hablar de una revista de pueblos hispanos. Ella lo dice bien claro en las cartas. Cartas a Consuelo, ahí está. Cartas a Consuelo. Los motivos de mi vida, que son se va a ir de pueblos hispanos. ¿Por qué? Por haber de unirme con mi esposo y de haber ofrecido una formidable resistencia psicológica a un patológico intento de esclavizar de parte de una mujer sin alma. Hablando de Consuelo, la que vive, no se han casado todavía, Consuelo que vive con Correger y que es directora junto con Correger del periódico Pueblos Hispanos. Y ella se va muy molesta. ¿Sí? Bien, página 164. Dice que con Armando Marín se casa el 26 de agosto del 44, ¿no? Ella es un viaje primero, se va a Washington DC, se casa con Armando, regresa para poner las cosas en orden y luego el 26 de agosto del 44 se va ya a vivir con Armando Marín en Washington DC. Pero ella no se casa el 26 de agosto del 44. Mire, cartas a Consuelo. El 20 de julio del 44. Y dice, mañana viernes parto para Washington. Será el sábado. El 22 de julio del 44 se casa con Armando Marín. Eso lo dicen las cartas a Consuelo
Y en el expediente del FBI lo dice bien clarito también que se casa con Armando Marín en julio 22 del 44 en la Corte Municipalidad del Distrito de Columbia por incluso el juez George G. Nielsen. Si hubieras visto el expediente del FBI, hubieras aprendido un poco. Porque ellos cometen algunos disparates, pero el 80 o 90% de lo que dice ahí, he visto que está correcto. Seguimos, página 166. Ahora habla de Llorens. Déjame ver si puedo ser muy rápido. Llorens. Primero vamos a decir lo que dice Mayra Santofebre de Llorens. Julia siente que ha perdido un vínculo importante con su país, una pérdida de algún modo de figura paternal, y se suma en un silencio vacuo. No tiene quien la escuche. ¿Qué es eso? Julia de Burgos, situalmente el secreto. Manuel B. de Ballester conoce a Julia directamente. ¿Sí? Aquí tenemos una foto de él con Julia. Aquí está Julia y aquí está Méndez Ballester. Se conocen en el trabajo como que le consigue quien precisamente Llorens en la Escuela del Aire. ¿Y qué dice Manuel Méndez Ballester en este libro? Méndez Ballester conoció a Julia de Burgos cuando ambos trabajaban como en la Escuela del Aire. ¿Sí? ¿Ve? Y se sorprendió alegremente diciéndome que Llorens le había conseguido trabajo en la Escuela del Aire. Llorens paga el precio. Llorens paga por los favores. Ahí está otra vez la foto. Y entonces en el texto que dice, se ha portado muy bien conmigo, dice Julia. ¿Y qué dice Méndez Ballester? Y está enamorado de ti. Lo sé y lo sabe medio mundo. Él fue quien te descubrió. Claro, por la gran presentación que ya lo vamos a ver. Y después dice, voy a divorciarme de Rubén, dice Julia. Y dice Manuel Méndez Ballester, tienes que suponer que él está enterado de todo. La amistad de Llorens me está perjudicando. Voy a separarme. La gente ya está diciendo por ahí que mis poemas me los escribe Llorens. Aquí aparece un escrito de Corregera hablando de Llorens, y mira lo que dice. Y así nos duele que su puerilidad de gallito isabelino, y más nos duele que nuestra gente se lo aplaudiera, malgastara tanta espontaneidad y tanta maestría lírica en rimarle versos a señoritingas presuntuosas sin otro derecho de inmortalidad que la petulante inclinación del poeta a las ancas rotundas. Y esa presentación de Julia tiene una explicación ahí. Cuando escribe, eso sale en noviembre del 37 en Puerto Rico Ilustrado, 5 poesías de América, Clara Lera, Fontina Storni, Gabriela Mistral, Juana de Balburo, Julia Burgos, donde le dedica un 16.5% a 4 de esas poetas, para un total de un 65%, y un 35% de ese texto a Julia Burgos. En octubre, cuando ya conoce a Llorens, aparece Cortando Distancia en Renovación. Y usted ve en ese parrafito donde dice, Julia de Burgos, en el momento actual es nuestra poetisa puertorriqueña, nuestro orgullo, la mujer puertorriqueña que más gloria ha dado a Puerto Rico ante los otros pueblos de nuestra raza, en el campo de las ideas, tanto en la prosa como en el verso, es la mentalidad de más vanguardia de nuestra literatura, y en punto a la forma de la expresión poética, es la más pura, refinada modernidad entre las poetisas de América. Renovación agradece a la insigne poetisa el envío del poema que llena de honor y orgullo la presente página. Eso lo escribe Llorens. No está firmado, se lo escribe Llorens. Está enamoriscado de Julia, está loco por Julia. ¿Qué pasa? Que Cortando Distancia, tremendo disparate, el verso 14 lo ponen en el 13, en el 13 en el 14, crean una situación aquí que lo que da es risa. La pobre Julia se queda llorando debajo de la cama por un mes porque sabe que las mujeres del Ateneo van a disparar en contra de ella, y entonces viene en 1937 en noviembre, aparece en Renovación, ahí está la portada, Julia, y otra vez un escrito de Llorens, la más alta cumbre de nuestra intelectualidad femenina, la joven y genial escritora puertorriqueña Julia de Burgos, nuestra máxima poetisa, a quien ya la crítica asignada de los sitios prominentes entre las más grandes poetisas de América. Eso lo escribe Llorens. ¿Sí? Y aparece Río Grande Loíza, ¿junto a qué? Junto a Río Jacaguas de Llorens, que es un refrito de 1935.
este es el refrito a Río Jacagua que sale en el 35 y claro, él tiene que las luces primero para él y después para su pupila. Todo esto lo ha hablado también mejor que yo en su escrito Tuya siempre Julita, una obra de teatro en 2 actos de Roberto Ramos Perea, que es un estudioso de los más importantes de Julia de Burgos, que hemos hablado muchísimo sobre el particular y me ha ayudado mucho también en mis escritos y fue muy importante en mi tesis doctoral. Se lo agradezco a Roberto, yo sé que está viendo este video, saludos. Y él habló directamente de esos amores de Llorens y Julia, precisamente porque él es el que descubre unos textos inéditos de Llorens, específicamente unos poemas de Llorens a Julia, que nadie publica y que él los encuentra. Y ahí están las fotos, donde habla Llorens de Julia y del amor que siente por ella. Incluso son bastante eróticos todos esos poemas, y eso lo pueden ver ustedes acá, se los voy a dejar, ¿verdad? Incluso miren este texto escrito a maquinilla y tiene una firma de Julia, ok, Julia de Burgos, enero del 38. O sea que desde que la conoce en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, eso es, se vuelve loco el hombre por la jovencita. No hay que darle mucho color al asunto, como le digo, ya eso Roberto Ramos Perea lo dice mejor que yo, pero de que amerita nuevos estudios, sí. Hay un escrito de Gladys Neggers, Clara y Julia de Burgos, reminiscencias de Evaristo Rivera Chebremont y Jorge Fons Saldaña, donde hablan de esto, y cito: Washington Llorens, sobrino de Luis Llorens, nos contó del gran amor que existió entre estos dos poetas. Dice él que la esposa de Llorens Torres siempre tuvo celos de Julia y que con solo mencionar su nombre se obtenía una reacción violenta de la señora Llorens, lo cual no sucedió con sus otras aventuras. Mire eso. Eso está claro. Lo que destruye a Julia, y eso está bien claro, lo que destruye a Julia es precisamente esa relación con Llorens. Porque cuando aparece, no había manera de decir que esta es la poeta más grande de América, ni siquiera de Puerto Rico. El poemario grande de Loíza es respetable, se entiende. Pero por un solo poema usted no es el gran poeta ni la gran poeta. Usted tiene que tener muchas cosas escritas, buenas. O sea, se cae de la mata que las mujeres del Ateneo, que casi todas son escritoras y poetas, ¿qué van a hacer? Van a sentir una situación y van a hablar mal de Julia y van a unir cabos sueltos y van a decir, mira, esto pasa por esto. Es tan así que cuando Juan Isidro llega a la vida de Julia a finales del 38 y el 39, todavía este señor está enamorado de ella. ¿Sabe Dios qué pasó allí que no sabemos? No tenemos ningún escrito que diga las amenazas que pudo haber habido entre Llorens y Julia a nivel de violencia. Pero sí yo tengo una prueba. Que en enero de 1940, ya cuando Julia está en Nueva York, aparece un escrito en Puerto Rico Ilustrado. Y mire qué interesante. ¿Se acuerdan del escrito de Llorens? 5 poetisas de América. Clara Lel, Alfonsina Astoni, Gabriela Mistral, Juana de Balburo, Julia Burgos. Ahora aparece 5 grandes poetisas. Gabriela Mistral, Alfonsina Astoni, Juana de Balburo, Clara Lel, y la única de esas 5 que cambia de nombre es a Julia de Burgos por Estrella Genta. ¿Y quién escribe esto? Fernando Torregrosa, uno de los mejores amigos de Llorens, incluso quien da un discurso de despedida en su entierro. Fernando Torregrosa. ¿Quién manda a escribirle a publicar ese texto? Suma, resta, multiplica. Así que eso de que Julia siente que ha perdido un vínculo importante en su país, una pérdida, una figura paternal,
Una figura paternal habla a la hija de piernas, de muslo, de senos, de lo que siente. O esa situación erótica. Eso no es paternal, por favor. Mayra Santos Febres, por favor. Un padre no le habla así a una hija. ¿Qué es esto? Bueno, seguimos. Por eso, y estoy en la página 166, a menos de un año de su matrimonio con Armando, Julia decide regresar en agosto del 45 a Nueva York. Brinca por completo Mayra Santos Febres. El mejor año de Julia de su vida. Julia está en Washington, D.C. trabajando. Trabaja para el gobierno federal. Mientras que Armando Manning también trabaja para la oficina del censo. Ambos ganan un montón de dinero. La pasan muy bien. Son respetadas y respetados. Casi un año completo viviendo en Washington, D.C. Y entonces viene una investigación del FBI. Julia le miente al FBI y la botan de ese trabajo. Cito del FBI. Julia está trabajando como en la oficina de la Coordinator of Inter-American Affairs desde septiembre 14 de 1944 hasta mayo de 1945. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¿Sí? Y él está trabajando en la oficina del censorship. Ahí dice lo que se ganaba Armando Marín. $1,800 al año. Lo que se ganaba Julia, $1,440 al año. Sumamos esto, lo ponemos en la maquinita para que nos diga cuánto es ese dinero en el 2025. $59,354 se ganaban esta gente en plena guerra en Washington D.C., la capital de Estados Unidos. Así que en agosto del 45 no regresa a Nueva York, regresa en mayo, 3 meses antes. Y por la razón de que la botan de un trabajo que ella quería, que le duele mucho. Un año bien interesante de Julia en Washington D.C., en esa oficina Coordinator Inter-American Affairs, que realmente era una oficina de propaganda para que los países latinoamericanos se quedaran con Estados Unidos y no fueran a escuchar las vocecitas de los países como Alemania, que querían tener también un poco de Hispanoamérica acá. Y se hizo un esfuerzo para que eso no sucediera y se dieron un montón de ayuda a los países hispanoamericanos. No me gusta usar lo de latinoamericano. Hispanoamericano. ¿Sí? Ella trabajaba ahí. Y la votaron a ella y votaron a un montón de otros. ¿Por qué? Porque se está utilizando la política para dar trabajo en estos tiempos de Roosevelt. Y porque incluso esa oficina encontraron espías. Creo que se llama Operación Cabaret. Y se han escrito libros sobre los espías en esa oficina. O sea, no era cualquier cosa, había que tomarlo en serio. Y cuando encuentran que Julia había sido nacionalista, que después fue comunista, todo lo que publicó, dándole propaganda a esos grupos ideológicos, ya usted sabe. Pero este no es el tema, pero lo importante es que fue un año completo, muy interesante, muy importante, que incluso se pueden escribir libros completos sobre ese año de Julia de Burgos en Washington. No le hizo ningún caso. De una página a otra brinca y dice que ya volvió a Nueva York. ¿Por qué? Porque no hay estudio, porque no hay sustancia, porque no hay seso metido ahí, ni interés en escribir un libro de valía, por favor. Mayra Santos Febres, usted es profesora universitaria. Usted no es a la zapatera de la esquina, por favor. Seguimos. Aquí dice bien claro en las cartas a Consuelo. Mayo del 45. Me voy de Washington el miércoles 23 de mayo. Ya está. Bien. Entonces Mayra Santos Febres se lamenta de que no le hayan publicado el Maritú, la Biblioteca de Autores Puertorriqueños, por una razón desconocida. El editor de esta pionera cooperativa editorial que usó publicar el poemario no fue por desconocimiento de nada.
no entendió que el texto no tenía la valía suficiente para publicarse ya. Son unos entes privados. ¿Publican o no publican? O te dice, bueno, si cambias esto lo publicas. Ella estuvo trabajando, Julia, con el Maritú toda su vida. Y todavía en el 47-48 hay una carta de ella hablándole de que le ha escrito Vicente Gil Polanco y le dice, le voy a cambiar el nombre, el título al poemario. Y dice, ¿qué muchos consejos me das, Vicente? O sea que se está trabajando en el texto. No se tiene publicado. Luego quien lo publica es Consuelo en 1954, en febrero. Allí muere, entonces ya está la muerte de Julia, que eso es de un lado a otro, rapidito se murió. No sabe nada, después que llega de Washington DC, no sabe nada de Julia. Entonces allí muere de pulmonía el 6 de julio del 53. Muere el 5 de julio del 53. Siempre quieren poner el 6 de julio por esto de que cae con el nacimiento de la mexicana Frida Kahlo, ¿verdad? Alejarla del 4 de julio, que es el bembé y la bebelata del 4 de julio. ¿Por qué? O sea, aquí lo dice bien claro, que muere muere el 5 de julio. Y como muere y por la mañana es porque el 4 de julio ha estado bebiendo, lo más seguro. Un ejol pequeño, pero que siempre hay que ponerlo, ¿verdad? Dice que Gabriela Mistral es argentina y que Alfonsina Storni es chilena, cuando es al revés. Es que es un texto que realmente no fue trabajado por nadie. Nadie lo leyó, nadie dijo, mira, aquí hay unos mejores que se pueden ser subsanados. Unos pueden ser subsanados como este, pero otros son parte de una investigación que tuvo que haber sido meticulosa y que no se hizo. Página 186. Otra vez viene Pablo Neruda. Yo no entiendo por qué quieren meter a Gabriela Mistral y a Neruda como una lapa en la vida de Julia. O sea, yo he conocido 5 o 6 de estas gentusas también y no me han dado nada en la vida. Los escritos de ellos, obvio. Neruda es uno de los más grandes, si no el más grande poeta que jamás ha existido en la historia de la humanidad. Yo estoy con esto con el Gabo. Yo creo que sí, que este señor todo lo que tocaba lo convertía en poesía. No estoy hablando, cuando pongo a Neruda en este asunto, no estoy criticándolo. De hecho, él escribió a favor de Lenin, de Stalin. Pero por lo menos dijo bien claro que se arrepentía, que él no sabía. Que él realmente era un comunista de champán, por lo menos lo dijo. Pero Julia, que esto no lo dice María Santos Febre, le escribe a Stalin, le escribe a Rusia. Y no hay ningún escrito de que se haya arrepentido de alabar a uno de los grandes asesinos en la historia de la humanidad. Vamos, página 186, casi termino. Su valoración más importante provenía de Pablo Neruda, quien conoció en Cuba en el 42, prendado de la poesía, que es una de las grandes poesías de América, y se ofreció a prologar el Maritú. Como digo, eso de me prologará el Maritú aparece en cartas a Consuelo, y cuando usted ve la foto original de el escrito de Julia, de su puño y letra, aparece de un ladito ahí pequeñito que dice me prologará el Maritú. Eso no lo dice Juan Isidro, eso no lo dice Juan Bosch cuando le pregunta a Chiqui Vicioso. Y si pasó, pasó, pero no cumplió. ¿Por qué no le escribió el prólogo en ese momento? Porque ese señor se iba a ir por ir para abajo en el momento en que no existía lo que existe hoy, que podemos hablar con cualquiera en un segundo. Era mucho más difícil en el 40, 44, 42 hablar con alguien. ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Por qué no dijiste, bueno, escríbemelo ahora? Quizás porque nunca pasó. ¿Verdad? Y ahí está cuando se publica, bueno, sí, atrás. El poemario fue publicado póstumamente en 1953. No, señora, en 1954, míralo ahí. Mes de febrero del 54, lo publica Consuelo y lo edita Consuelo. Y le añade 16 poemas que le llama otros poemas para parecer que es el más grande, el más largo poemario de Julia de Burgos, cuando no lo fue. El más largo fue Canción de la Verdad Sencilla. Le añade 16 poemas. Y el último de esos 16 poemas es Poema para mi muerte. Por eso hay escritores que dicen, críticos,
que dicen que el Maritú termina con Poema para mi muerte. No. No. Eso es otros poemas que no eran parte ni fueron parte nunca del Maritú. Incluso la contraportada del texto, mira lo que dice cuando habla de el poema para mi muerte. Un clave interpuesto entre el viento y mi sombra, hijo mío de la muerte, me llamará poeta. Mire, el original dice me llamarán poeta. Esto es una situación que por fin terminé. Mira lo que hemos tardado. Llevo con casi hora y media. No sé si 2 horas. Ya veré si puedo cortarlo en la edición. Pero para terminar. Estamos hablando de un texto. Estamos hablando de un texto, de un libro publicado con dinero del pueblo de Puerto Rico. En este caso del municipio de Carolina. Se pidió que se hiciera un trabajo de enjundia. Y se engañó al pobrecito alcalde diciendo que iba a ser una investigación seria y bien documentada. Ni fue seria, ni fue bien documentada. Es un libro que es un asco. Es un libro que es un bochorno. Es un libro que es una afrenta a la memoria de Julia de Burgos. Las personas que estén hoy siendo parte del municipio de Carolina, tomen nota de esto. No dejen que se sigan riendo de Julia. Saquen ese libro del mercado, vengan a donde mí, yo les hago precio y se hace un trabajo de envergadura. Y claro, esto es una broma. Yo tengo 3 libros pendientes, cada uno de Julia. Primero, mi tesis doctoral de más de 600 páginas. Luego, una publicación de Poema en 20 surcos, un estudio crítico y anotado. Y Julia de Burgos asterisco, que se trata de unos temas que no hablé muy profundamente sobre ellos en mi tesis, pero que ameritan un libro aparte. Esos 3 libros están en fila. Hay que tener dinero, el tiempo lo tengo, el dinero no tanto, pero ya habrá momento de publicarlos y hacer valer a Julia de Burgos como poeta, como se supone que se haga, con respeto y con admiración, y no convirtiéndola en el hazmereír de Puerto Rico y del mundo, como has hecho tú con este libro, Mayra Santos Febres.